Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y hoy no podía faltar. Hoy te traigo, vamos a empezar un nuevo capítulo de este libro de Mateo. Impresionante. Coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que aquí hay una historia impresionante y aquí hay una cosa triste de cómo nosotros nos olvidamos enseguida de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. El tema es la demanda de una señal. Escucha, versículo 1 del capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. Vemos aquí en el versículo 1, bueno, quiero decirte que esto se escribió en el año 32 después de Cristo, ¿vale? Vemos que Jesús reprende a los fariseos. Vamos a mezclar aquí dos temas. Vamos a hablar primero de que ellos piden milagro, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de la levadura de la levadura, que Jesús les advierte. Bueno, no te voy a ir adelantando. Vamos allá. El versículo 1 indica la amalgamación, mi querido amigo, de estos dos grupos que eran normalmente antagónicos el uno con el otro. Amalgamación, ¿qué significa? Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta. Fíjate, ellos, los fariseos y los saduceos no tenían nada en común, pero aquí se unieron para atacar a Jesús. Por eso, mi querido amigo, yo también te digo que los malos, tus enemigos, se van a unir, aunque ellos no tengan nada en común, pero se van a unir para hacerte daño. Pero tú recuerda que nuestro Señor ya nos dejó aquí la lección. Mira esa amalgamación aquí. Se unieron, eran antagónicos esos dos grupos, pero se unieron para ir a tentar a Jesús. Esto también van a ser tus enemigos contigo. Quisieron que él bajara fuego del cielo a la tierra, como lo hizo Elías, pero no querían aceptar la alimentación de miles de personas con los panes, con los 7 panes y unos pocos pescados. No quisieron aceptarlo, pero querían que haga acabáis de ver un milagro y me pedís otro milagro. Impresionante. Vamos a pasar al versículo 2. Su respuesta a ellos demuestra la hostilidad del corazón natural. Vamos a pasar al versículo 3, es claro. Habla de la tempestad, que ellos cuando veían el cielo rojizo y amenazador, sabían diferenciarlo, pero son unos hipócritas. El versículo 4, lamentablemente, mi querido amigo, la generación mala y adúltera demanda señal. Lamentablemente, eso también caracteriza a la generación actual, ¿verdad? Es muy parecido. El versículo 4, también vemos aquí que Jesús fue enviado del cielo. Ellos no aceptaron a Jesús. Y esta era la señal más grande de todas. Dios se hizo carne, fuerte, pero ellos nada. Vemos también aquí que Él salió tanto física como espiritualmente. Los dejó, se fue. El versículo 5, mi querido amigo, vemos aquí para terminar. Vemos que vinieron sus discípulos del otro lado de la orilla occidental del mar de Galilea a la orilla del noreste. Ahora, mi querido amigo, vamos a hablar de la levadura de los fariseos, ¿vale? Vamos a leer desde el 5 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Versículo 8. Entendiéndolo Jesús les dijo:
¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos, escucha, y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10. Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ir ahora meditando lo que nos quiere decir esta palabra. Fuerte, ¿verdad? Qué rápido se olvidaron. Vamos a empezar a meditar con el versículo 6. Mi querido amigo, aquí en el versículo 6 vemos que dice guardaos de la levadura, de las falsas doctrinas se refería Jesús aquí cuando estaba hablando, mi querido amigo. Mira, en este pasaje la levadura, símbolo del mal y de la corrupción, se refiere a las enseñanzas de los fariseos y saduceos, mi querido amigo. Mira, Cristo le llama a la enseñanza de ellos levadura, porque hasta una pequeña cantidad, mi querido amigo, puede propagarse e influir en un gran grupo de personas para que crean lo erróneo. Entonces vemos aquí, también les dijo en el libro de Marcos 8:15, dice así en Marcos 8:15, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, es la falsa doctrina. Aquí el Señor les habla de la falsa doctrina. Vamos a pasar al versículo 7. Al versículo 6 hemos visto que el Señor hablaba de las falsas doctrinas. Versículo 7. El versículo 7 demuestra una carencia pésima, mi querido amigo, del conocimiento espiritual y de las escrituras. Ellos pensaban dentro de sí de que les hablaba de porque no habían traído pan. Como andamos todos, ¿verdad? Así andamos todos. Versículo 8. El Señor sabía sus pensamientos, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo lo que ellos estaban pensando. El Señor lo sabe todo, entonces no hace falta ahí. Y vemos aquí que ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Les dice en cara. La fe en Cristo, mi querido amigo, y la cruz es el único ingrediente necesario. Fuera de esto, mejor no hacer nada. Vamos a pasar al versículo 9. Versículo 9, mi querido amigo, aquí les dice, ¿no entendéis aún? Mi querido amigo, las insensibilidades de los discípulos a las acciones del Señor, aquí se refiere a las insensibilidades de los discípulos a las acciones del Señor y a su enseñanza. Mira, es una prueba humillante, mi querido amigo, de la oscuridad del corazón del hombre en cuanto a la realidad, a las realidades morales. O sea, tú y yo estamos así parecidos, tú y yo. Necesitamos más al Espíritu Santo para que nos revele la verdad, porque sin el Espíritu de Dios, mi querido amigo, andamos perdidos. Vamos, el versículo 10 es claro porque les reclama en cara, ¿no os acordáis de todo lo que yo he hecho? Vamos a pasar al 11. Aquí vemos que no habla del pan que se puede comer. ¿Cómo no podéis entender que no es el pan que os dije? No me refiero al pan que podéis comer. Buah. El versículo 11 también precisamente nos habla, dice, os hablo de la levadura, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué no entendéis que de esto os estoy hablando y no del pan que podéis comer? En el versículo 11 el Señor nos riñe ahí fuerte, nosotros que somos sin entendimiento muchas veces, ¿verdad? Vamos a seguir con el 11. Mira, precisamente tienen la intención de censurar su carencia de discernimiento espiritual, porque les dice, ¿cómo no entendéis? Y el 12 está claro. Entonces ellos entendieron. Entonces aquí vemos que Él les ayuda a entender, porque Dios es el que nos ayuda a entender. Ellos entendieron, pero no fue cosa de ellos, es que el Señor les ayudó.
Entonces, mi querido amigo, hemos meditado hasta aquí hoy. Recibe la palabra de Dios. Mira, muchas veces pensamos que las cosas son como nosotros las pensamos. Entendemos las cosas al revés. Pero el Señor nos llama aquí la atención de que no, muchas veces no es lo que nosotros pensamos, porque Dios tiene otra cosa en mente. Por eso es mejor someterse a nuestro Señor para que nos guíe y nos enseñe y nos diga esta palabra a tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Vamos a dejar esto hasta aquí. El Señor nos ha reñido muy fuerte. Hemos visto aquí que ellos pedían una señal y luego también les ha hablado de la levadura, o sea, de las falsas doctrinas, que hay muchas por ahí. En este mundo ahora hay muchas falsas doctrinas y tenemos que tener muchísimo cuidado. Sin el Espíritu de Dios no podemos conocer la verdad. Puede venir uno a leernos la Biblia y leernos e interpretarla de una forma para llevarnos a la confusión. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, porque Él es el que nos ayuda y nos revela la verdad. Entonces, cuando alguien viene a darte una interpretación falsa de la palabra de Dios, tú ya estás preparado porque hay algo dentro de ti que te dice, esto no es real. Que Dios te bendiga muchísimo y vamos a someternos. Sométanse a Dios, como nos dice la Biblia. Vamos a someternos a Dios para que podamos entender su palabra. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Hasta luego.